Pastor Ronald Balser, bienvenido. Gracias por estar presente. Muchas gracias por la invitación. Una gran oportunidad para hablar y charlar. Genial. Tenemos mucho que conversar. ¿Y por qué no iniciamos de la aventura que Dios ha tenido con usted durante todos estos tiempos, desde el llamado y hasta ahora en la obra? ¿Cómo es que inicia el trabajo de un desarrollo de iglesia y cómo es que inicia caminando con Dios? Sí. Pensando atrás, yo sé de momentos en mi vida donde Dios me habló, ¿verdad? Donde Dios me guió a través de su palabra, de su Espíritu Santo, a tomar ciertas decisiones. Una de las cosas, uno de los deseos, o sea, la palabra de Dios dice luego que Dios pone en nuestro corazón un deseo. Y uno de esos deseos era tener la experiencia que tuvo la primera iglesia. La primera iglesia que leemos en Hechos era una iglesia muy dinámica y lo que se sentía mucho era el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces me acuerdo, no sé en qué años habrá sido, en los años a comienzos del 90, nos reuníamos como hombres una vez o cada 2 semanas, un viernes de noche creo que fue, y orábamos por avivamiento. Queríamos que se restaure eso en nuestros tiempos, porque no veíamos en ese grado la presencia del mover del Señor en nuestro medio. Y estuvimos con el pastor Juan Manuel Ojeda, me acuerdo, una noche, tal vez 2 veces inclusive, estuvimos en una estancia sobre el tanque australiano ahí arriba, de rodillas, clamando al Señor: Señor, queremos ver avivamiento, queremos ver que las iglesias trabajen juntas, que tengan este anhelo. Y no estamos hablando de proyectos, sino estamos hablando sencillamente por un anhelo conjunto de la presencia de Dios en su iglesia, ¿sí? Y eso nos ha movido bastante durante todos esos años, y de eso nació un movimiento entre las personas que buscaban más de la presencia del Señor, ¿verdad? Y llegó el momento donde el Señor nos habló a formar una nueva iglesia. O sea, hoy en día ya no es nueva, pero en algún momento siempre nos referimos como a la nueva iglesia, sencillamente porque fue un nuevo arranque, ¿verdad? Donde el enfoque sería la presencia de Dios. El enfoque sería el amor de Dios que vence las barreras culturales, idiomáticas y personales que muchas veces traemos cuando nos encontramos con el Señor, ¿verdad? La iglesia son las personas. Sí. La iglesia son de los miembros, ¿no? Sí. Y hay un punto interesante. Sí. Cuando arrancamos con la iglesia, éramos un grupo alemán. Sí. Sí, éramos un grupo de alemanes. Y aparecieron los primeros hispanohablantes. Primeramente era 1, después 2, después 3 y 5. Y cada vez era más difícil el tema de la traducción. Y algunos de nosotros nos incomodamos un poco porque ¿qué quieren los hispanohablantes aquí? Está la iglesia Shalom, están los otros, ¿verdad? Que se vayan allá, ¿verdad? Y después nos acordamos que Dios dijo, vayan y hablen a las personas. Entonces tuvimos que definir quiénes son personas. ¿Sí? Y nos dimos cuenta que todos somos personas. Entonces fuimos acomodándonos un poco a esa realidad. Hoy en día la iglesia prácticamente es una iglesia hispana, ¿no? O sea, hispanohablante con traducción al alemán. Anteriormente era a la inversa, ¿verdad? Así Dios a veces te lleva por sendas sorprendentes, ¿verdad? Donde uno no piensa ir, ¿verdad? Y Dios te guía. Inició Germany y está ahora hispan. Está bastante hispanizado. Vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Complicados, sí, ¿no? Y en este tiempo del COVID, y hay de repente una enfermedad de la que no estamos viendo, de la que de repente no estamos notando, y nos está llevando a una desesperación total. Es el miedo. Sí. ¿No?
Sí. ¿Qué podemos hablar del miedo con el COVID? Sí. Me he dado cuenta que el temor es una realidad muy presente en la vida, en realidad de todos, pero cuando estamos bien distraídos y las cosas van bien, no nos damos cuenta. Algunos son asaltados por el miedo, por el temor, por la inseguridad cuando económicamente las cosas se vienen para abajo, ¿verdad? O en el matrimonio, cuando hay problemas en el matrimonio, o cuando hay una situación de salud, pero siempre es personal. Y entonces uno piensa, bueno, los otros se sienten seguros porque solamente es fulano, ¿verdad? Y ahora con este tema donde todos nos sentimos afectados de alguna manera, cunde el temor. Y al comienzo, hace 1 año y medio atrás, cuando comenzó en marzo, cuando comenzó el año pasado, y un poco antes, cuando comenzó esta pandemia, nos pusimos a orar. La palabra dice que Jesús dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Empezamos a orar y dijimos, Señor, ¿qué pasa con esta pandemia? ¿Es pandemia o qué es? Porque había versiones de ida y de vuelta, ¿verdad? Y uno no sabía qué creer. Los medios también tienen su punto de vista y tratan de influenciar, es obvio que tratan de influenciar la opinión pública y muchas veces influencian más de lo que el gobierno quiere. Y empezamos a orar y el Señor nos habló, para decirlo un poco así, y nos dijo que el virus es real, es una enfermedad real con un cierto peligro también para la salud, para la vida humana, pero, dijo, ustedes no tengan temor, no tengan temor. Y eso es algo muy básico, o sea, el no sentir temor no significa que uno sea desatento o que ya no, ¿cómo se dice? Que descuide, sea descuidado. Irresponsable. Pero para los que conocemos a Dios es importante confiar en Él. ¿Y qué vamos a confiar en Él? Y vamos a confiar en Él que Él está con nosotros, que nos protege, que Él provee, que nos sana, que nos salva, que nos liberta, ¿verdad? Todas esas características están bien fundamentadas, cimentadas en la palabra de Dios. Entonces yo no puedo reaccionar como todo el mundo reacciona. Si conozco a Dios, voy a ser una persona que representa las características de del Dios en quien yo creo. Ahora Dios nos animó mucho a creer en Él, a confiar en Él y a no ir a no salir de la casa cada día como un saltamontes que piensa a ver quién me pisa hoy. Sí, o sea, yo no espero que me pisen hoy, yo no espero que me enferme hoy. Ahora si me enfermo, Dios me ayudará. Confío en Él, Él es un sanador, ¿verdad? Y no soy una persona que no tiene esperanza. Pero es importante para mí de poner mi confianza en Él y decir eso en oración a Dios. Dios, yo confío en ti. Y hay muchos versículos que hablan de eso. Y yo creo que muchas veces estamos muy enfocados en nuestra mente, en nuestra razón, ¿verdad? Y muchas cosas de las cuales habla la Biblia las posponemos en otra era. Bueno, eso era lo de antes, ¿verdad? No es para nosotros. Nosotros ahora tenemos la cabeza, tenemos estudios, tenemos médicos con traje y lo que ellos dicen para nosotros muchas veces vale más de lo que dice Dios. Y no es así, no es así. O sea, ellos tienen sus limitaciones, ellos estudian y saben lo que humanamente se puede decir. Pero Dios tiene la última palabra, ¿sí? Entonces, si Dios me anima a no tener miedo, yo entro en un proceso, porque eso muchas veces no pasa de la noche a la mañana. Yo paso en un proceso donde yo tengo que aprender a poner mis preocupaciones en Él, ¿sí? Mis ansiedades, dárselas a Él. Tengo que buscar palabras que me den fundamento para mantener mi posición ante el Señor. Decir, Señor, yo estoy seguro bajo tus alas. Yo creo eso. Como dijo David, aunque caigan 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, a mí no me va a dar, ¿verdad? O sea, yo no digo que yo tengo un chaleco antibala, que no es en ese sentido, sino eso expresa
su confianza que él tenía en Dios, que en todas circunstancias, su último punto de apelación, o tal vez el primer punto de apelación, siempre sería Dios y no la opinión o lo que está pasando allá afuera, ¿verdad? Y yo creo que eso nos da mucha seguridad, tranquilidad, a pesar de las tormentas que la sociedad siente, por ejemplo, por el COVID, ¿verdad? Responsabilidad en el sentido de guardar el protocolo, ser responsable con lo que ya conocemos, el lavado y los cuidados y todo eso. Y responsabilidad también en el sentido de como cristianos, de acercarnos más a Dios, de conocer de repente en esta época, en este tiempo, más a Él y tener confianza para poder tener paz. ¿No? De repente no escuchar las voces tanto de afuera, sino la voz del interior de Dios, del Espíritu Santo que puede decirnos cosas maravillosas, ¿no? Sí. Y volviendo al ejemplo de la primera iglesia, imagínate, antes inclusive, Jesús en la tierra, había pandemias en ese tiempo también, tal vez no del COVID, pero de lepra. Había muchos leprosos en aquella época y la gente los tenía miedo. Imagínate Jesús que con tapaboca, quédense en la otra montaña, les voy a tirar una piedrita, el que agarra se sana, ¿verdad? No fue así. No. Él se acercó a la gente, los tocó, los sanó, y ese es nuestro problema. Nosotros no tenemos de facto ese poder y nos gusta más bien tirarle una piedrita a la distancia, ¿verdad? Reciban nuestro mensaje, nuestra oración por radio y por tele a la distancia, pero no les queremos tocar. Mira, sin tapabocas no me subas a mi patio. O sea, no estoy en contra de los tapabocas. Creo que es bueno ser precavido y todo, pero nuestro mensaje es más fuerte que el tapaboca. El mensaje de Cristo es un mensaje de liberación, de salvación, en primer lugar, ¿sí? ¿Y por qué no del poder de Dios? Ahora, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Dónde está el poder que tenía la primera iglesia? Y por eso yo con gusto me recuerdo, o sea, seguimos orando todavía, pero había un feeling especial entre nosotros los muchachos que orábamos en ese tiempo sobre los tanques australianos. Era la única montaña que había en el Chaco, ¿no? Y queríamos estar un poco más elevados, más cerca del cielo, orando juntos, clamando por la presencia del Señor, ¿sí? Y hasta hoy en día, con el pastor Juan Manuel Ojeda, tenemos una relación que se basa en las experiencias que tuvimos antes, donde estuvimos juntos, ¿no? Qué recuerdos hermosos, ¿no? Sí, son recuerdos hermosos. Y hablando de recuerdos, ¿vos te acuerdas cuando eras niño, dónde vivías, cómo era tu vida, cómo era tu diario vivir cuando eras niño? Sí, yo nací en Asunción. Y es que en mi niñez nos hemos mudado mucho debido a que en ese tiempo en Asunción también había una pandemia de poliomielitis. Sí. En nuestra familia tengo una hermana, a los dos nos agarró, pero mi hermana no tuvo secuelas. Yo sí, ¿verdad? En todo nuestro barrio, los chicos toditos pasaron por esa gripe, porque es una gripe también, como una gripe normal los síntomas, ¿verdad? Nadie de ellos los conozco hasta ahora, tengo relacionamiento con alguno de nuestros vecinos de aquel tiempo. Por lo menos tengo su número telefónico, ¿verdad? Y ellos no se enfermaron, no tuvieron secuelas. Ahora yo me quedé medio paralítico, pero en ese ambiente, por ejemplo, mis padres se refugiaron en la oración, en pedir a Dios por socorro, por ayuda. Y realmente Dios nos ayudó mucho. Yo estaba tan paralizado que ni podía darme vuelta en la cama, ¿verdad? Y recuperé bien. Casi corro. Necesito un motor, pero casi corro. Si tengo moto, corro. Pero corres en la fe. Sí. Y ese ambiente, por ejemplo, mi mamá y mi papá, cuando oramos juntos, siempre oraron por mi sanidad. Y no era una oración formal, sino siempre venía de corazón. Mamá estaba
pero estaba confirmada, ¿cómo se dice? Estaba convencida de que Dios me iba a sanar algún tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo he escuchado esas proclamaciones? Y muchos me dijeron, pues che, vos sos loco, vos tenés que aceptar tu situación. Y yo digo, yo no estoy luchando con mi situación, es que tengo esperanza. Y eso fue porque ella me inculcó esto. Y estoy tan abierto a creer y a ver que Dios va a hacer algo, no solamente en mi vida, sino en nuestra sociedad, porque necesitamos un reencuentro con el poder de Dios. ¿Sí? En todas las áreas, familiares, en nuestra sociedad, en la manera como nos manejamos en las finanzas y en la salud. Tenemos tanta necesidad de conocer el poder de Dios. ¿Sí? Y hay poder. Claro que sí. sin duda, ¿no? Sí. Sin duda. Los milagros existen y todos los días. Y está el poder de Dios, está el amor de Dios. Lo vemos en las personas, el obrar en nuestras propias vidas. Sí. Yo soy testigo de eso en mi propia vida, de que Dios tiene poder. ¿No? Y hablando de ese poder y hablando de este desarrollo de la fe, la iglesia ha tenido un desarrollo, un crecimiento. Empezó con un grupo de personas en alemán, ahora están con un grupo de personas en español, haciendo la traducción al alemán y también haciendo un trabajo muy bueno y específico con los jóvenes, ¿no? ¿Puedes un poco hablarnos de esa parte? Sí, por cuando hubo el cierre de la pandemia, algunos de los ministerios se cerraron completamente y hasta ahora nos estamos recuperando. ¿Sí? Ahora tenemos un ministerio que trabaja muy bien, que es el Ministerio de Alabanza, ¿verdad? Donde creemos que Dios habita en medio de la alabanza. Con los jóvenes estamos en este momento un poco en deuda, ¿sí? Pero creo que Dios en su tiempo va a levantar ese ministerio también con los niños, ¿verdad? Mucha gente por la razón de la pandemia no pudo asistir. Las reuniones numéricamente estaban restringidas, ¿verdad? Y están restringidas. Sin embargo, vemos un deseo de las personas de conectarse nuevamente, tal vez en grupos más pequeños, ¿verdad? Sí, pero es de lo que es hoy y de lo que es solamente un tiempo pasajero, y no es de lo que se hizo o digamos o del caminar de la iglesia, ¿no? Sí. O sea, esta es como una transición a una renovación, a un cambio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tenemos que adecuarnos y ver en qué forma movernos en esta nueva situación, porque esta nueva situación no sé si cuán rápido va a cambiar, o sea lo que se siente, no creo que dentro de 2 meses todo vuelve a la normalidad, no creo. Es un poco acostumbrarse a vivir con el COVID, ¿no? Es tener una renovación dentro del desarrollo de la iglesia, ¿no? Sí. Esta pandemia, Dios mediante, va a terminar en el tiempo que va a terminar. Pero la iglesia tiene que continuar, la iglesia tiene que estar presente, ¿no? Y ustedes están teniendo este desarrollo y ahora en la parte musical, ¿no? O sea, ¿por qué eligieron la parte musical? No creo que la hemos elegido, se dio. Sí, se da por, tal vez por las personas que tienen el don, la habilidad, la unción del Señor para hacer esto, ¿verdad? Y tenemos un grupo interesante de personas que realmente lo hace de corazón, ¿sí? Que alaba al Señor, que ora, que se limpia, que busca la presencia del Señor para, ¿cómo se dice? Para que la iglesia pueda sentir la presencia de Dios. Cuando una iglesia comienza a alabar un grupo de personas, a adorar al Señor de corazón, el Espíritu Santo desciende. Digo un poco así, aunque está siempre, o sea, no quiero entrar en controversia, el Espíritu Santo está por todos lados, pero parece que nuestro corazón necesita un poco de ejercicio para abrirse, para sentir la presencia del Señor, ¿verdad? En ese sentido. Y queremos
alabar al Señor con los instrumentos que tenemos hoy, en el estilo que hoy se canta y en el estilo como los jóvenes lo sienten, ¿verdad? Y con todo el corazón. La Biblia siempre dice, ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entonces hay que golpear fuerte la batería y hay que golpear fuerte el piano y golpear fuerte la guitarra también, pienso. O sea, hacerlo de corazón, eso es lo que quiero decir. Qué bien. Quiero hablar un poco del llamado. Se habla de llamado a la obra misionera, se habla del llamado a ser pastor. ¿Y cómo es que tuviste ese llamado a ser pastor? Hubo varios canales por los cuales Dios me habló. Y yo voy a comenzar un poco así. Lo último lo que yo quería hacer es pastor, ¿verdad? Y a través de la lectura bíblica, cuando el Espíritu Santo está presente, cuando vos lees la Biblia, siempre hay versículos o verdades o pensamientos dentro del texto que estás leyendo que de repente se te prenden, ¿verdad? Y vos te das cuenta, Señor, ¿será que me estás hablando, verdad? Que te llega en una forma muy especial. Y Dios empezó a hablarnos y a través de esta escritura que dice que no siembren, no trabajen bajo los espinos, sino aren campo nuevo. Para nosotros fue claro que tenemos que comenzar una nueva obra. Y absolutamente esta frase es sencillamente invita a no poner limitaciones a lo que Dios quiere hacer, ¿sí? O sea, nosotros mismos tenemos que ser cuidadosos para no ser espinas en contra de lo que quiere crecer, ¿sí? Y sino arar un campo nuevo, y sabemos que los campos nuevos normalmente son muy fructíferos, ¿verdad? Y no hace falta ni tanto cuidado como, por ejemplo, un campo que ya fue muy usado, ¿verdad? Muchas veces tenés que tirarle cualquier cantidad de veneno y abono porque el terreno está cansado. Pero un campo nuevo produce, ¿verdad? Y Dios nos invitó a arar campos nuevos. Y hasta hoy en día nos preguntamos, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Cuál es un campo nuevo, verdad? Pero vamos detrás de eso. Estamos buscando la presencia de Dios para que Dios nos direccione a hacer nuevos emprendimientos, nuevas formas de buscar la presencia de Dios. La forma básica siempre es la oración, pero en una adoración, una oración libre, conjunta, en grupos, formas de conectarnos unos con el otro, ¿verdad? Por ejemplo, también la forma multicultural sería un campo nuevo para nosotros en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora ya estamos medio acostumbrados, pero en aquel tiempo fue un campo realmente nuevo con oportunidades y conflictos. ¿Sí? Y hubo personas que nos habían visitado también y que dijeron que sintieron que teníamos un llamado pastoral, que para nosotros fue una confirmación de lo que Dios nos había hablado. Yo siempre me resistí, yo siempre dije, Señor, yo no quería ser pastor, yo voy a ayudar en cualquier parte, ¿verdad? Pero no quería ser pastor, no quería tener la responsabilidad. Pero yo dije, Señor, si es en tu voluntad, si esto está en tus planes, tú vas a guiar las circunstancias de tal manera que de todo lo que estamos viviendo surja una nueva iglesia. Y realmente llegó un tiempo donde tuvimos que decidirnos a cuidar de las ovejas que estaban juntándose alrededor nuestro o no hacerlo. Y nos decidimos a hacerlo. O sea, un criterio para saber si sos pastor o no es sencillamente mirar si hay gente que te sigue. Si nadie te sigue, no eres pastor. Es muy sencillo, ¿verdad? Y había un grupo que seguía detrás de nosotros, o sea, para los cuales fuimos motivación y motorcito espiritual para, como se dice, alentar la llama, ¿verdad? Entonces en algún momento tuvimos que tomar la decisión y sacar también la cara y decir, bueno, vamos a hacerlo. Y comenzamos con un pequeño grupo de 20 personas, ¿verdad? Y al final de cuentas 20 personas son el núcleo de la iglesia hasta hoy en día, ¿verdad?
para decirlo así. Cada iglesia tiene diferentes estratos, nos guste o no, ¿verdad? Como Jesús tenía 3, después 12, ¿verdad? Después había 70 y después estaba, como hablamos la vez pasada, la multitud que lo crucificó. Sí. Quiero hablar un poco ahora, si te parece, de la vida matrimonial. Ajá. ¿Cómo es que llegas a conocer a tu idónea? Y cómo es que esa relación de matrimonio y los hijos ahora, ¿no? Sí, es interesante. Mi madre me enseñó cuando yo tenía 9 años que tenía que orar por una esposa. Porque el tema era que yo soy paralítico. Y una mujer, no sé si todas las mujeres buscan un Tarzán, pero si tenés un hombre paralítico, ¿verdad? Que renguea, bueno, tienes que pensar en las consecuencias que trae para tu vida después de los 50, ¿no? Para decirlo un poco así. Sí. Y yo... Nos va bien, ¿eh? Nos va bien, por ahora nos va bien. Porque sí. Me incluyo. Sí, y así me guió a orar de la siguiente manera. Me dijo, Señor, dame una esposa que me acepte o que me reciba tal como soy. Cuando yo encontré mi esposa, yo tenía 16 años, o sea, mi exnovia ahora, ¿verdad? ella tiene casi 2 años más que yo, tenía 18 y yo era un tarado, un hiperactivo, ¿verdad? Yo no sé cómo ella pudo enamorarse conmigo, pero ella dijo, cuando ella me vio, ella sabía, este es tu esposo. Sí, es interesante, ¿no? Interesante. Y yo me interesaba por ella y cuando yo en algún momento le di el primer beso aquí en la mejilla. Me acuerdo todavía cuando fue eso. Yo pensé que me iba a pegar porque así lo había visto en la película, ¿verdad? Que le da un beso y ¡pah! Sí. Y le di un beso en una noche con luna, cuando habíamos dado un paseo. Y quería agacharme, pero no vino nada, ¿verdad? Se cayó, era muy calladita ella. Y entonces la semana siguiente, cuando nos vimos otra vez, yo le dije, yo la vez pasada te di un beso. Y yo le dije, tú eres la primera mujer que yo he besado. Y yo siempre me propuse de la mujer con la cual beso, me caso con ella. ¿Qué me decís? Y le expuse también mi situación. Y ella me dijo, Ronald, yo te amo como tú eres. Y eran las mismas palabras que yo había orado desde mi edad de 9 años. O sea, de 9 a 16 son... ¿cuántos años son? No sé contar, 6 más 1, 7 años que yo había orado para que Dios me dé una esposa que me ame como yo era, me aceptara así. Y así nos casamos después de 6 años de noviazgo, amigos. Fuimos novios medio año, realmente, oficialmente, ¿verdad? Pues nos casamos y... Dios realmente, sobrenaturalmente, yo diría, nos ha dado un amor uno para el otro. Nos hemos llevado muy bien en este tiempo y hemos pasado por muchas situaciones dificultosas, especialmente en cuanto a la salud y todo, pero nunca nos llevó a separarnos, sino cada vez a unirnos más. Y eso yo creo que cuando Cristo es el centro de nuestra vida, el matrimonio se une. Cuando Cristo es el centro, la iglesia se une. Cuando Cristo es el centro, el Paraguay se une. Cristo trae unidad. Si estamos en su espíritu, ¿verdad? De perdón, de amor, de bondad, de misericordia, ¿sí? Y de ayuda mutua. Y yo creo que Dios está haciendo eso en estos tiempos y especialmente, o sea, hay tanta necesidad hoy también. Escucho, por ejemplo, también que justamente en este tiempo de la pandemia, la gente arrinconada en su casa parece que encuentran espacio para pelearse, ¿verdad? Y es una lástima. Deberían tener espacio para orar juntos, para hablar de las cosas que realmente son importantes y de poner a Cristo en el centro. Y en vez de separarse, ¿cuántos matrimonios se separaron en este tiempo de la pandemia? ¿Sí? Los números que he escuchado, si son reales, me asustan. Sin embargo, en nuestro caso, nos sentimos muy cerca del Señor y muy contentos de tenerle a Cristo como centro de nuestras vidas.
¿Hijos? Tenemos 2. Ujú. Uno ya está casado, la otra hija está en silla de ruedas, nació prematura y tuvo algunas secuelas de eso. Y así los 3 nos cuidamos, o sea, mi esposa, Elvira y yo y mi hija, los 3 nos cuidamos mutuamente, cada uno en alguna área. Cuán importante y qué bendición es caminar con Dios Sí. todo el tiempo, Ujú. en cada momento, y de ver que Dios es el centro y el dador de las cosas. Sí. Gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco más de tu vida. Ujú. Dios mediante vamos a estar en otras conversaciones, en otro café, conversando un poco más de lo que es el desarrollo y lo que Dios está haciendo en la vida del pastor Balser. Ujú. Que Dios siga bendiciendo tu ministerio, que Dios bendiga tu hogar de manera especial Gracias. y hasta otra oportunidad. Muchas gracias por recibirme y Dios prospere tu vida, te dé fuerza y sanidad en tu condición especial también. Y Dios mediante nos volvemos a ver. Amén. Gracias.